y tú tenías una presentación también. También las dos. Y, sí, yo estaba con Flora de Pablo y te saludamos juntas las dos. Yo creo que vosotras, no me acuerdo si os conocíais, yo desde luego no te conocía y me quedé muy, muy bien impresionada. Estuviste hablando de los corazones de las mujeres y luego ya a partir de ahí ya te he leído sobre ese tema y más temas. Sí, me acuerdo, sí. Ahora que lo dices, sí, me acuerdo. Muy bien. Sí. Me vais a permitir que ya veo por aquí a Javier y buena saludarte, Javier. Aunque estamos en la misma casa, no nos vemos. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo estáis? Aprovecho para, permítemelo, Javier, presentaros, es el director general de investigación y alta inspección sanitaria y de quien dependen todas las fundaciones e institutos de investigación, y como está muy calladita ahí porque sé que es un poco tímido, pues nada, darle la bienvenida a esta jornada como otros años y presentarte. Bueno, ya ves ahí a todas las invitadas, a Débora, a Elena, a María Teresa, a Capitolina. Bueno, personas muy implicadas en esto de la investigación y género desde hace ya muchos, muchos años. Pues nada, gracias Palmira por la presentación y aquí estoy dispuesto a escucharos y aprender mucho. Bien, pues si os parece bien, empezamos. Muy bien, claro. Inauguramos oficialmente la jornada y lo que pido a todo el mundo es apagar los micros y también las cámaras. Porque de apagar las cámaras también ayuda bastante de mejorar la calidad de transmisión. Menos a las ponentes, si quieres. Muy bien, lo que sea. Entonces, buenas tardes a todos y todas. Feliz Día de Mujer y Niña en Ciencia. Y bienvenidos y bienvenidas a este experimento online de seguir llevando una jornada para celebrar este día tan importante para nosotros en investigación. Primero quiero dar las gracias a los institutos que apoyan la jornada de hoy, la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública, FICIP, es Global de Barcelona y la Universidad de Alicante. Y para mí es un honor, estoy encantada de participar en este programa de hoy con tres expertas en temas relacionados con perspectiva de género y salud. Voy a hacer una introducción más extensa de cada uno cuando se toca su presentación, pero simplemente mencionar, si no tenéis el programa, y que podemos ya compartir la pantalla, Yolanda, si quieres, y comentar que en el programa de hoy va a intervenir la doctora María Teresa Ruiz de la Universidad de Alicante, Elena Marván de Esglobial en Barcelona y Palmira Muñoz de Consejería aquí en Valencia. Pero antes de dar paso a los ponentes de hoy, yo quería aportar un poco de contexto o explicar los motivos para que hemos elegido desde el Centro de Investigación Príncipe Felipe enfocar la jornada de hoy con este título, el impacto de la pandemia en las mujeres en el campo de investigación biomédica. Estoy segura que todos estamos de acuerdo que la pandemia de COVID-19 ha afectado a todos y a todas en todos los niveles y sectores de la sociedad. De esto no cabe duda, pero lo que queremos tratar hoy es los componentes particulares en nuestro campo, que es la investigación biomédica clínica en el ambiente en que trabajamos nosotros en el Centro de Investigación Príncipe Felipe.
¿Vale? Y para empezar, quería... Vale, sí. Mejor que lo hago yo, sí, si me permites. Como has dicho al principio, aunque ya vamos todos haciendo expertos en esta tecnología, cada vez es un experimento para ver cómo va a funcionar la tecnología. ¿Vale? A ver, ya no consigo de pasar las diapositivas, pero lo que quería comentar primero, y estaba hablando antes que hemos iniciado la sesión con Capitolina, sobre un estudio que han publicado desde Facultad de Negocios en Harvard sobre precisamente este tema. El impacto de la pandemia en la investigación. Esta es la última. Volvemos al principio. Aquí, exactamente. Entonces, este estudio que ha realizado unos investigadores de Harvard Business School se ha publicado recientemente en la revista Nature Human Behavior, en que han publicado sus observaciones a través de una encuesta que hicieron a miles de científicos en Estados Unidos durante los meses de estado de emergencia, que ha sido una época en que muchos laboratorios y muchos centros de investigación han cerrado por motivos de pandemia. Entonces, durante estos meses se han hecho una encuesta y han encontrado una serie de datos que yo creo que son muy interesantes para tener en cuenta hoy. Como ha comentado antes, la pandemia ha afectado a todo el mundo. Cómo trabajamos, cuántas horas trabajamos, en qué condiciones trabajamos, si trabajamos desde casa o en el laboratorio, etc. Entonces, más de la mitad de los científicos y científicas que han respondido a esta encuesta realizada por Harvard han indicado que durante el estado de alarma que han trabajado menos horas, han dedicado menos horas a la investigación. Pero notad que esta reducción en la dedicación ha afectado más a las mujeres que tienen niños pequeños. Y yo creo que esta observación ha sido de esperar en este estudio particular. Entonces, hay casi 10% de diferencia entre la reducción en el tiempo dedicado a la investigación en mujeres científicas con niños de 5 o menos años que en los hombres que también tienen niños de esta edad. Y también para mí es interesante que en otra categoría, es decir, en científicos y científicas con más de 65 años, también ha habido un gap de género. Y en el artículo se explicaron que en esta etapa de carrera es muy posible que la gente tiene que dedicar tiempo de cuidar otros familiares, por ejemplo, padres de los científicos y científicas durante el estado de alarma. Y el motivo que ha salido de este estudio realizado por Harvard es también una observación muy interesante por los datos que han publicado, y es algo que hemos comentado desde nuestro campo, que es de investigación biomédica. El efecto en el tiempo perdido por la pandemia en los meses ha sido muy particular
al campo de bioquímica, biología, decimos investigación de bancada. Si lo comparamos, por ejemplo, bioquímica con el campo de bioinformática, por ejemplo, hay mucha diferencia en la percepción o en la cuantificación de tiempo perdido en el trabajo por los efectos de la pandemia. Y es una realidad, lo hemos vivido aquí en el Príncipe Felipe, porque la mayoría de las líneas de nuestra investigación claramente requieren estar en el laboratorio para generar los datos. Cada una podemos aguantar un par de semanas haciendo teletrabajo sin consecuencias negativas, pero si no estamos presentes en el laboratorio para generar datos, pues claro, al final tiene un efecto negativo en nuestra capacidad de generar datos, conseguir proyectos de investigación y publicar artículos científicos. ¿Vale? También quería comentar como introducción a la jornada de hoy el papel de las científicas en el liderazgo durante la pandemia. Yo creo que es otro ambiente que podemos también tratar en la jornada de hoy. Muchas de las iniciativas que salieron durante los primeros meses de la pandemia han sido liderados por mujeres. Aquí es un ejemplo muy interesante de Gender Sci Laboratorio que ha generado un proyecto específico para COVID con la finalidad de analizar los efectos en la vida diaria de mujeres, como intentar analizar efectos de género en los contagios y en las secuelas de complicaciones en la salud para COVID. Este es un sitio de web muy interesante. Y otro es el grupo, este es un grupo de trabajo que se inició desde la Universidad de Johns Hopkins con un objetivo muy similar al otro grupo que acabo de mencionar. Y este grupo de trabajo ha ido creciendo y creciendo bien en número de personas que estamos participando, como en la dimensión de temas que se trata dentro de esta red internacional, ¿vale? Y solo a título personal quería comentar que a través de esta red de investigadores es como yo he conocido una de las ponentes hoy, Elena Marván, que trabaja en Es Global en Barcelona. Elena es mucho más joven que yo, trabaja en un campo diferente, en una ciudad diferente que yo, y ha sido a través de este working group que nos hemos encontrado y lo hemos invitado para participar en la jornada de hoy. Y a nivel local, aquí en Valencia, también quería comentar en este hilo de liderazgo femenina durante la pandemia, el papel de Núria Oliver, que ha sido nombrado por la Generalitat como comisionada encargado de analizar los datos telemáticos de COVID-19. Y también quiero comentar que hace una semana o un par de semanas, Núria y su equipo han presentado su modelo, su herramienta para hacer un seguimiento de los casos de COVID en un concurso internacional dedicado a este ambiente. Y ahora Núria
como mujer científica y como comisionada, está apoyando bastante la sociedad y la Consejería de Sanidad y Salud Pública en hacer un seguimiento de esta pandemia. Y ya con esta breve introducción me gustaría ya pasar al contenido del programa y empezamos con la primera ponente, doctora María Teresa Ruiz Cantero, que es de Universidad de Alicante. María Teresa es veterana de las jornadas del Día Internacional de Mujer y Niña en Ciencia. Nos hemos conocido en otra jornada de otro año. María Teresa es licenciada en Medicina y Cirugía, es catedrática en la Universidad de Alicante y experta en salud y perspectiva de género. María Teresa, bienvenida otra vez. Muchas gracias por estar otro año en una jornada organizada desde Valencia. Y voy a cerrar mi presentación y dejo que puedes ya compartir lo tuyo. Hola, cuando me digáis, comparto. Ya creo que puedes compartir. Bienvenida. Gracias. Vamos a ver. ¿Está bien? ¿Veis la presentación? ¿Hola? Sí. Hola, yo no. María Teresa, todavía no se te ve. No. Ni a ti ni la presentación. Aquí te vemos, María Teresa. Sí. Ahora. Vale, ahora sí, comparte la pantalla. Pero no la presentación, me imagino, ¿verdad? No, pero yo creo que se está tardando un poco. Dale a la flecha que tienes ahí. A ver, ¿veis? Se está cargando tu presentación. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ponlo en modo presentación porque vemos todo tu escritorio. No os digo. ¿Me veis a mí? Te vemos a ti tu presentación, las dos cosas, pero tienes que ponerla más grande en modo presentación. Hay un momento de retardo, no podemos todas diciéndole. Sí. Y en este sentido, si todos apagan sus cámaras, ayuda bastante al sistema de cargar las presentaciones. ¿Me oís? María Teresa, sí, te oímos y vemos tu pantalla completa. Te sugería antes, Débora, que pulses en ese pequeño, en el dibujillo del monitor para que veamos únicamente la transparencia que nos quieres mostrar. Sí, lo hago, pero no me decís si la veis o no la veis. No, seguimos viendo el grupo entero, el conjunto de tu pantalla. Mira, voy ahora a compartirla, a ver qué pasa, ¿vale? Ahora la he compartido. Y lo vemos. ¿Y la veis? Pero no en modo de presentación. ¿Y ahora? Ahora sí, mejor. Perfecto. Muy bien. Adelante. Bueno, pues ¿qué hay? Buenas tardes y gracias por la invitación, Débora, y gracias, Yolanda, por el apoyo que nos has dado en la organización. Para mí es un placer compartir con vosotros este rato y sobre todo lo que hemos ido trabajando desde la Universidad de Alicante con relación a la COVID. Este fue un poco el encargo. Primero comentaros una pregunta personal que me hicieron, que es
qué había hecho en el momento que se declaró el estado de confinamiento y debido a la pandemia de la COVID. Y básicamente, como soy epidemióloga, os tengo que decir que para mí ha sido, sabe mal decirlo, pero fascinante. Es vivir en la práctica lo que llevamos años estudiando en la teoría. Pero, por supuesto que ha tenido consecuencias negativas personales, como yo creo que ha pasado en otros casos, en otras de nosotras. No podía hacer atención clínica porque no soy médica clínica y eso desespera un poco. La pregunta era, ¿qué puedo hacer? Porque yo soy médica. Sin embargo, a pesar de las llamadas de la Universidad de Alicante generales, ¿no?, de que ayudáramos, pues una tenía bastante claro, y lo consultamos con los compañeros del propio Departamento de Salud Pública, si deberíamos de solicitar, participar ayudando dentro del ambiente clínico, tanto de atención primaria como hospitalaria. No nos parecía oportuno porque yo creo que en estas situaciones se enreda más que se ayuda a quienes realmente tienen las habilidades, y eso lo dejamos estar. Pero sí que yo, al menos, no podía dejar de leer. O sea, básicamente me pasé las primeras semanas leyendo y leyendo y leyendo sobre la COVID, a la par que desde que Fernando Simón salía en los medios de comunicación todos los días. Yo creo que nos plantábamos delante de la televisión en su momento de rueda de prensa. Yo sí me fui descargando todos los datos de las actualizaciones que hacía el propio Ministerio de Sanidad. Y fue muy importante porque parte de toda esa información colgaban una nueva y quitaban la antigua. Y como ahora vais a ver, la de los días precedentes, como vais a ver, yo he podido hacer una serie de estudios porque me descargué esa información. Porque hoy por hoy sí que querría hacer la denuncia de que seguimos sin tener los datos, los microdatos que necesitamos la gente que trabajamos en investigación para poder hacer análisis. En mi caso concreto, análisis con perspectiva de género. Gracias al INE, al Instituto Nacional de Estadística, como hace 4 semanas, tenemos algo más de información que, como vais a ver, es muy relevante para dar respuesta a una serie de hipótesis que ya en su momento me chirrió la información y planteé que podría estar sucediendo. La primera hipótesis fue darme cuenta, que fue fruto de darme cuenta que el número de casos de COVID o prevalencia de COVID, tanto lo que oíamos en los medios de comunicación como lo que se publicaba en revistas internacionales, ¿verdad?, era que en unos países era más prevalente en hombres que en mujeres, como en el caso de China, otras que era más prevalente en mujeres que en hombres, como en el caso de Corea del Sur. Y bueno, pues digamos que conseguimos tener información de la existencia de esta base de datos y de esta fuente de información, que es el Global Health 50-50, y ahí pues, pues podemos ver que efectivamente los datos van variando en cuanto que a veces era más prevalente en un sexo y a veces en otro. En España era 50-50 en aquellos entonces y también en esta base de datos. Y cuando pasa esto, te preguntas, ¿es esto verdad? Cuando hay, digamos, esta falta de concordancia entre fuentes de información de diferentes países, ¿o realmente lo que hay es un subregistro de información en uno de los sexos? Normalmente suele suceder que es en las mujeres, donde se producen subregistros. Así que con este tipo de información me puse a analizar y hacer gráficas de la fuente de información que ya os digo que iba descargándome del Ministerio todos los días. Y gracias a esa tarea, pues lo que pudimos publicar un artículo en la revista Gaceta Sanitaria acerca de las estadísticas sanitarias y la invisibilidad por sexo y de género durante la pandemia. Como veis, oscila la tendencia entre el 28 de febrero y el 30 de mayo, donde, como dice un compañero mío, se produjo un apagón de género, en el sentido de que desaparecieron la mayoría de los datos por sexo que durante este periodo del confinamiento sí que se estaban publicando en red.
Os tengo que decir respecto a las cifras anteriores que cuando se estudian epidemias sabemos que los datos transversales, un corte puntual como eran los datos que habéis visto, ya digo, en la anterior diapositiva, en una epidemia no son muy válidos. Lo que es válido a lo largo de los estudios epidémicos es hacer un estudio de tendencias y de ahí la importancia de esta curva. Entonces ya vimos una cosa curiosa y era que si bien la frecuencia al principio, antes del confinamiento, era más o menos igual en ambos sexos, entendiendo que el mayor riesgo pues, estaba en las personas que se movilizaban más, iban a su puesto de trabajo y quizá menor riesgo dentro de los hogares, pero era una hipótesis, ¿vale? Pasado un poco de tiempo nos dimos cuenta a finales de marzo, 31 de marzo, que había saltado el número de casos de mujeres por encima del número de casos de hombres, que es lo que veis en esta pequeña grafiquita que hay aquí a la derecha, que donde había un poquito más de casos en hombres se igualan y luego aumenta el número de casos en mujeres y así ha seguido durante todo el tiempo. De hecho, ayer actualicé esta gráfica hasta el 26 de enero y como podéis ver, digamos que la tendencia en negro más oscuro, que son las mujeres, pues es que haya un mayor número de casos en mujeres que en hombres. Hasta ahí esta información. Por otra parte, claro, esto nos llevaba a reflexiones, ¿no?, sobre por qué ese aumento del número de casos en mujeres que en hombres, que a nosotros se nos ocurría, por una parte, pues como sabéis, el propio sector sanitario está más bien compuesto por una mayoría de mujeres que de hombres. Por otra parte, que dentro del ámbito de cuidados, dentro del ámbito doméstico, hay más mujeres que hombres cuidando. Y de hecho, ese gap que hay entre el confinamiento, que es el día 13, y el 31, como os he comentado, que salte el número de casos de mujeres por encima del de los hombres, puede estar relacionado con que cuando todo el mundo se mete dentro de casa, unos con COVID, otros sin COVID, y más bien las mujeres cuidadoras, pues ahí es donde aumenta la exposición a las amas de casa dentro del sector productivo no remunerado, porque siempre se dice productivo, no remunerado, en donde, bueno, pues ellas están sometidas a mayor riesgo. Y el tercer colectivo es que lo estábamos viendo en los medios de comunicación, que eran los geriátricos, lo que se ha venido a denominar centros sociosanitarios, donde sabemos que las mujeres, por una esperanza de vida mayor que los hombres, habitan más los centros sociosanitarios que las mujeres, ¿vale? Bueno, con el paso del tiempo y utilizando la encuesta seroepidemiológica, la N-COVID, ¿verdad?, sabemos que en la cuarta ronda que se publicó ahora, ligeramente algo más de hace un mes, un 9,9% del total de la población española tiene anticuerpos IgG frente al SARS-CoV-2. ¿Y cómo se divide esto por sexo? Pues en las mujeres es un 10,1% y los hombres un 9,6%. Es superior, aunque no es estadísticamente significativa esta diferencia. En este mismo documento de la cuarta ronda de la N-COVID apuntan las autoras y los autores que el grupo que con mayor prevalencia tiene estos anticuerpos es el del personal sanitario, con un 16,8%, y el segundo son las mujeres que cuidan a personas dependientes dentro de los domicilios, las cuidadoras, ¿vale? O sea que vemos cómo son dos colectivos con un mayor número de mujeres que hombres trabajando tanto en el sector, digamos, formal, el sector sanitario, como el informal, en los cuidados de personas con dependencia. Y encima, por la información que sí que pude recoger hasta el mes de mayo del Ministerio, podéis ver que las respuestas eran que más mujeres que hombres estaban en contacto estrecho con casos de COVID probable confirmado, más mujeres que hombres estaban en contacto con personas con infección respiratoria aguda, probablemente parte de ella al menos COVID, y más mujeres que hombres visitaban los centros sanitarios. O sea que realmente información que fuera indirecta sí que nos hacía pensar que, pues, obviamente, que había razones para que las mujeres tuvieran ese mayor número de casos que habíamos observado que de hombres. Aquí tenemos un dato, no me voy a centrar mucho en el sector sanitario, un dato actual,
del 13 de febrero de cómo, efectivamente, el personal sanitario y sociosanitario, mujeres son un 6,7% que han padecido COVID y los hombres son un 2,1%, ¿vale? Es decir, que esto está bastante claro. Por otra parte, y ya pasando a las defunciones, esto está sacado de la afortunada información que el Instituto Nacional de Estadística ya ha colgado en Internet y podemos utilizar. Son estimaciones en cualquier caso, pero bueno, son útiles y como veis, de la importancia de hacer estudios de tendencias es que a veces en verde están los hombres, son los hombres los que están por encima de las mujeres en número de defunciones y a veces son las mujeres las que están por encima. Es decir, que aunque en la literatura científica haya bastante consenso en que son los hombres, se produce una mayor mortalidad en hombres que en mujeres, que no digo que no, pero lo digo así, con comillas, ahora veréis por qué, es importante que veamos que depende de los momentos. Aquí yo creo que lo que habría que hacer es estudiar punto a punto en qué semana nos encontramos. Por ejemplo, esta es la semana 30 del mes de marzo del 2020, es decir, perdón, la semana 14, que corresponde al día 30, donde, como os decía, aumenta el número de casos en mujeres, pero siempre la mortalidad va como de 2 a 4 semanas después, más bien 4, después de que aumenten el número de casos, ¿vale? Pero bueno, siempre es bueno saber que a partir de ese pico ya empieza a bajar, que es cuando ya estábamos confinados, hacía 15 días, y aquí veis que hay otro aumento de la mortalidad en mujeres. Esto es una especulación, esto coincide con la semana 30-31, que es el 20-27 de julio, es decir, 3 semanas después del comienzo de julio, de nuestro primer mes de vacaciones, ¿no? Que lo repartimos entre el mes de julio y el mes de agosto, y puede que el hecho de haberse ido a una segunda vivienda o haber celebrado más reuniones familiares haya aumentado de nuevo primero una mayor frecuencia de casos y 2, 3, 4 semanas después el aumento de las muertes otra vez superior en mujeres que en hombres. Pero bueno, yo creo que esto que he hecho con estos 2 puntos habría que hacerlo con cada uno de los puntos para analizar y averiguar, ¿no? Averiguar con datos objetivos si esto es así. Bueno, en relación con la idea generalizada de que mueren más hombres que mujeres, la propia literatura científica dice que no es del todo cierto, o por lo menos que tenemos que matizar, porque en mujeres mayores, como pasa aquí con la Comunidad Valenciana, hay un mayor número de defunciones en mujeres que en hombres, a partir de los 80 años. Por lo tanto, no podemos generalizar. Científicamente tenemos que ser precisos y decir que, bueno, que sí, que es verdad que en hombres adultos hasta una determinada edad sí que hay una mayor mortalidad, pero no pasa así en los estratos de edad más mayores, de más edad. En cualquier caso, yo creo que aquí podríamos decir coloquialmente que hay gato encerrado, porque cuando aparece este otro indicador, que es el exceso de mortalidad, ¿verdad que habéis oído hablar de él? Que es el programa MOMO, que lo que hacía era medir el exceso de mortalidad, sobre todo por las olas de calor, pero se ha utilizado para el tema de la COVID. Y podemos ver que sí, que inicialmente había un mayor exceso de mortalidad en hombres que en mujeres, pero llegado a un determinado momento, el exceso de mortalidad fue durante todo el tiempo, hasta ahora que ya la cosa ha cambiado, es superior en mujeres que en hombres. Y la pregunta era entonces, o por lo menos yo me hacía esa pregunta, ¿cómo es posible que habiendo un mayor exceso de mortalidad en mujeres respecto a años precedentes, hay una mayor mortalidad por COVID en hombre? ¿Cómo casan estas dos? A mí me pareció un poco contradictorio. Vale, sabemos que bien se han podido morir de otras cosas que no han podido ser atendidas por la presión sanitaria, pero probablemente también sea posible que hubiera casos de COVID que se hubieran escapado en las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque la mayor hospitalización ha sido, sin duda, en hombres respecto a mujeres. Yo pregunté aquí en el Hospital General de Alicante cuál era el criterio de ingreso, porque lo que pone la estadística es gravedad. Y tú dices, bueno, ¿cómo miden la gravedad? ¿No? Esa sería la cuestión. Aquí me dijeron que básicamente la neumonía. Entonces, es verdad que los hombres, parece que hay una mayor prevalencia de neumonía, se expresa así la enfermedad en los hombres más que en las mujeres. Así que como sí que había datos sobre la
perdón, antes de llegar aquí sí que había datos sobre la sintomatología, signos y síntomas. Hicimos un análisis de que parecía que había mayor prevalencia de signos y síntomas en un sexo respecto a otro. Pero pasando al tercer colectivo, es este que veis aquí, es el de las mujeres, el de los geriátricos, ¿no? Residencias de personas mayores, que bueno, hay datos en el INE del año 2011, son antiguos, pero son los últimos que hay. Y como podéis ver, había ingresados casi 90.000, casi 85.000 hombres en el año 2011 y 185.000 mujeres, muchas más mujeres que hombres como se podía prever, pero no había datos por sexo, con lo cual no podíamos saber nada respecto a quién se moría más dentro de los geriátricos, más allá de saber que se moría mucha gente. Hasta que el INE publica hace 4 semanas, como os digo, ligeramente algo más, los datos del lugar de ocurrencia de las muertes. Y ya sí podemos saber que han muerto, total de hombres y mujeres, de funciones, ha muerto esta cantidad de hombres y mujeres, ligado a la COVID, bueno, y a otros factores, y son más hombres que mujeres, ¿vale? En los hospitales y muchas más mujeres que hombres en las residencias sociosanitarias. Pero si lo miramos por COVID identificado, aquí tenéis cómo mueren un 82% de hombres en los hospitales con COVID identificado y un 66,4% de mujeres. Sin embargo, en las residencias sociosanitarias mueren un 28, casi 29% de mujeres con COVID identificado y un 13% de hombres. Y si vamos al COVID sospechoso, que es que creo que te has muerto porque la sintomatología es esa, aunque no tienes la prueba, han muerto más hombres que mujeres en los hospitales por COVID sospechoso y muchas más mujeres de COVID sospechoso en los centros sociosanitarios. Yo veo aquí una importante desigualdad de género en general en la atención a los centros sociosanitarios, pero en particular desigualdad de género en las muertes, en este caso, ¿verdad? La atención sanitaria de muertes. Antes de que decidieran hacer el apagón de género, que fue a finales del 29 de mayo, aquí tenemos la última publicación con datos como los que veis aquí, es decir, que sí que había síntomas y signos, fiebre, tos, disnea, en fin, todos los síntomas y signos que sabíamos que se estaban produciendo. Sí que daban la información por sexo, pero ahora, y desde el 29 de mayo, solo dan este dato, síntomas. 57%, 730.000 frecuencia de síntomas en mujeres y 55% en hombres, pero eso no sirve para nada. Es decir, ¿para qué me vale a mí hacer un cálculo de un número que no sé lo que hay detrás? Lo importante era saber la frecuencia de cada uno de esos signos y síntomas por sexo. A esas alturas escribí al ministerio, no respondieron, que normalmente nosotros cuando queremos utilizar microdatos escribimos al ministerio y explicamos para qué y te los envían anonimizados. No respondieron. Contacté en general con una serie de personas y me dijeron, mira por aquí, mira por allá. Escribí a la propia consellería y no me respondió. Entonces me dijeron que escribiera a Transparencia y al organismo que se llama Transparencia, porque en un mes tenían la obligación, el ministerio, de responder. Y la respuesta fue que tenían mucho trabajo. Es decir, que hay una autora norteamericana que ha escrito un artículo de género y COVID que le llama La tiranía de lo urgente, y yo creo que lo podemos aplicar, ¿no? O sea, hay tantas cosas urgentes que esto de género, a pesar que la legislación lo apoye, no lo voy a hacer, ¿no? Es una denuncia que hago, pero la verdad es que te atan de pies y manos para poder hacer análisis de este tipo. Entonces, ¿qué es lo que nos pudimos encontrar? Pues en relación con los síntomas de aquella época, similar en ambos sexos, tenemos la fiebre y la disnea, más o menos parecido en ambos sexos. Más frecuente en mujeres que en hombres, pues el dolor de garganta, como veis, la tos, los vómitos y las diarreas. Más frecuente en hombres que en mujeres, la neumonía, efectivamente, el síndrome de distrés respiratorio agudo, otros síntomas respiratorios y el fallo renal. Son cuestiones, algunas de ellas como neumonía y fallo renal muy grave, y desde luego que justifica el ingreso hospitalario.
pero no tengo muy claro si algunos de las mujeres, como habéis visto, en el exceso de mortalidad y en esas muertes en los geriátricos, hubieran debido ingresar en los hospitales y no llegaron a ser ingresadas. Y luego, además, es verdad que los hombres más que las mujeres tienen enfermedad cardiovascular, enfermedad respiratoria y diabetes, que son enfermedades concomitantes que agravan el problema, y esto lo sabemos. Bueno, nosotros, casi estoy acabando, como en España no podemos recoger los datos y estoy participando en un proyecto con la Organización Panamericana de la Salud sobre COVID, tengo los datos de México que sí que se pueden descargar y aquí os enseño una vuelta que le hemos dado, que ojalá que la podamos hacer cuando tengamos los datos en España, y es coger todas las personas fallecidas por COVID y ver si le han hecho un determinado esfuerzo terapéutico, el que ellos tenían, por supuesto, que es intubación y ingreso en las UCIs. Y como podéis ver, en intubación, tanto en población mexicana no indígena como indígena, las mujeres muertas, que no estamos hablando mujeres fallecidas, les han intubado menos que a los hombres. Y en el caso de los ingresos en la UCI, pues igualmente las mujeres han ingresado muertas, han ingresado menos que los hombres muertos. Por lo tanto, aquí podemos ver que efectivamente no solamente el esfuerzo diagnóstico, que eso casi que se visibiliza en los datos que os he mostrado, ha sido menor en mujeres que en hombres, sino que el esfuerzo terapéutico también lo es. Y la única cuestión, el único así dato sobreañadido que podemos tener es el de la Sociedad Española de Médicos de Medicina General y de Familia, que hicieron un estudio sobre la COVID persistente y su conclusión es que de las personas que habían sido entrevistadas, 79% eran mujeres con una media edad de 43 años. Es decir, que más mujeres que hombres tienen todos estos síntomas de la COVID persistente, que probablemente hubieran podido, parte de ellos al menos, evitarse si el diagnóstico hubiera sido precoz, ¿vale? Bueno, pues yo lo que creo que hay es una ceguera de género en todo esto, en el sentido de hacer invisible la realidad de las mujeres, incomprensión de las diferencias entre hombres y mujeres, en la sintomatología y generalizar de nuevo, como suele pasar, como pasa el infarto y en tantas otras patologías, como es la experiencia de la COVID, pues sobre todo con el modelo de los hombres, pese a que Naciones Unidas en el año 2016 publica un informe sobre cómo pueden evitar los países del mundo afrontar las pandemias, y está permeado todo él por la perspectiva de género, en base a que las mujeres son las principales cuidadoras y reconocen más las necesidades que se tienen que los hombres, así como de la necesidad de que haya tomadoras de decisión en todos los momentos necesarios, porque se dieron cuenta a través de literatura científica y de sus experiencias que las mujeres habían sido, en el caso de las pandemias del ébola, del Zika y del VIH, las principales controladoras y que habían afrontado mejor los problemas de salud de estas pandemias. Y ya con esto simplemente decir, ya he terminado, esta frase parafraseada de la cita que veis ahí abajo, que un análisis interseccional nos dice que no es suficiente pertenecer a un país rico para proteger de la infección de la COVID, ni para COVID, ellos decían VIH, ni para tener garantizado el tratamiento. La posición de una persona en relación con el Estado, como mujer pobre, como mujer indígena, como mujer sin estudios, lesbiana, como mujer con discapacidad, a quien se supone que no tienen relaciones sexuales, como mujer inmigrante sin derechos a muchos beneficios de la seguridad social, determina su vulnerabilidad a la COVID-19, y esto lo tenemos que estudiar. Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, María Teresa. Veo que has empleado muy bien estos meses para seguir tu trabajo tan puntero, investigando el efecto de género en la pandemia. Muchísimas gracias. Y con tu permiso, pasamos a la presentación de Elena. Y después de la intervención de Palmira Muñoz, pudimos abrir ya la jornada
para preguntas a la gente que están escuchando desde sus despachos o casa, ¿vale? Entonces, Elena, si tú estás ya lista con tu preparación, con tu presentación, yo he comentado antes que Elena y yo nos hemos conectado a través del Working Group de Género y COVID-19. Elena es licenciada en Biología Sanitaria por la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene másteres de investigación clínica en salud internacional por IS Global y el Hospital Clinic en Barcelona, y parte de su proyecto ha sido estudiar un programa de vacunación en Mozambique, y actualmente Elena está disfrutando de una beca predoctoral de la Fundación de la Caixa, que es bastante competitiva, para realizar su tesis doctorado en IS Global en Barcelona en temas de género y igualdad de salud. Elena, muchas gracias de nuevo, y si quieres ya compartir tu pantalla, a ver si nos va bien. Gracias por aceptar de participar hoy desde Barcelona. Muchísimas gracias. ¿Podéis ver mi pantalla ahora? Sí. Hay que compartir o ponerlo en modo presentación. Perfecto, muy bien. Vale, pues muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias por la invitación a estar aquí hoy con vosotras. Para mí es un reto y un orgullo presentar después de la doctora Ruiz Cantero. Y bueno, pues comienzo mi presentación primero haciendo una reflexión de una pregunta que lanzábamos antes acerca de cómo nos ha podido influir la pandemia a nuestro trabajo de manera más personal. Por una parte, lo bueno del teletrabajo es que en mi institución sí que se ha podido conciliar de una manera más flexible, una flexibilidad horaria que nos ha permitido realizar el teletrabajo, pero es verdad que nuestros estudios en el Instituto de Salud Global de Barcelona se centran muchas veces en países empobrecidos, por así decirlo, de bajos recursos, y muchas actividades de trabajo de campo, tanto en Mozambique, Colombia o Bolivia, por ejemplo, se han visto alteradas. Y muchas personas, de hecho, que estaban allí trabajando de expatriadas, han tenido que volver, y ya sabemos que los viajes internacionales también han sido afectados. Pero aparte de eso, voy a hacer hoy una presentación acerca de salud sexual y reproductiva para ver una comparación entre la perspectiva que teníamos hace unos años y cómo ha podido cambiar el paradigma actual. Entonces, para poder hablar de la salud sexual y reproductiva durante la pandemia, quiero llevaros a viajar unos años atrás. Y es que entendemos los derechos en salud sexual y reproductiva como una serie de servicios, tanto de información como asesoramiento, acceso a educación en sexualidad, pero también métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual, la atención prenatal durante el embarazo y el posparto, y también la prevención y la atención a la violencia de género, incluyendo la violencia sexual. Todos estos accesos sabemos que durante las crisis sanitarias se pueden desabastecer o puede haber una discontinuidad de los servicios de salud o incluso menos recursos, tanto como para hacer investigación biomédica como para hacer atención sanitaria. Además, las crisis económicas hacen que muchas familias estén empobrecidas, y al disminuir sus ingresos, esto puede contribuir a que vayan a tener menor acceso a todos estos sistemas y servicios de salud. Entonces, antes de la era COVID ya se sabía que existen más de 100 millones de embarazos no planeados, con 35 millones de abortos no seguros y abortos clandestinos, ya que hay muchas mujeres que tienen estos embarazos no deseados y no tienen acceso por temas legales o por temas económicos a una interrupción voluntaria del embarazo. Esto conlleva un aumento de las muertes maternas y aún así también de las muertes en neonatos en las primeras semanas de vida, o infecciones como el HIV que se podrían prevenir,
que son adquiridas por los bebés, o incluso una cronificación de infecciones de transmisión sexual que puede causar infertilidad. Como dato impactante, decir que 830 mujeres mueren cada día por complicaciones derivadas del embarazo y del posparto, y son muertes prevenibles, son muertes que se podrían evitar hoy en día con los recursos que hay. 830 cada día. Tenemos los ejemplos, ¿no?, que, como bien ha comentado la doctora Ruiz, son bastante recientes. Tanto la epidemia de ébola del año 2014-2016 se vio ya que las normas de género exponían de una manera exacerbada a las mujeres en cuanto a una mayor exposición frente al virus, por estar en primera línea en sanidad, pero también por asumir mayor carga de cuidados, y esto está relacionado con las normas de género, y una menor representación y en los poderes de tomas de decisión. Y creo que esto nos suena un poquito, ¿no? Además, como comentaba ella misma, la tiranía del urgente hizo que muchos recursos de salud sexual y reproductiva fueran derivados a responder a la pandemia, a la epidemia del ébola, porque era lo urgente. Esto supuso que hubiera un descenso de un 50% de las visitas prenatales y del uso de anticonceptivos, y además un aumento de la mortalidad materna en países que ya tenían una mortalidad materna muy elevada, como son Guinea o Liberia, un aumento de la violencia sexual y violencia de género, y un aumento también del embarazo adolescente. Muchos de estos embarazos adolescentes después acaban en muertes maternas o en complicaciones. Como ejemplo, he traído aquí la figura de Salomé Carwa, que fue una enfermera que ella misma sobrevivió al ébola, y además estuvo trabajando con personas recuperando como enfermera en hospitales de ébola. Y la revista Time la eligió como persona del año para su portada. Sin embargo, esta persona, que era una heroína nacional, pocos años más tarde murió por complicaciones relacionadas con el parto. En un país o en unos países donde ya sabemos que esta mortalidad materna es muy elevada, pues lo traía aquí como ejemplo. Otra de las epidemias más recientes que tenemos es la de Zika, donde también se vio que estas normas de género hicieran que las mujeres tuvieran una exposición aumentada a dedicarse a las actividades del control vectorial de los mosquitos, recoger, limpiar aguas estancadas, y también han sido quienes son las cuidadoras principales de los niños nacidos con síndrome de Zika congénito, caracterizado sobre todo por esta microcefalia o perímetro cefálico disminuido. Además, a las mujeres desde los gobiernos se les dijo que tenían la responsabilidad de evitar el embarazo durante los meses que durara la epidemia de Zika, por las repercusiones que podría tener en mujeres embarazadas que dieran a luz a fetos o a bebés con malformaciones congénitas. Pero todo esto ocurrió en unos países donde el acceso a anticonceptivos no cubría las necesidades, y además donde la criminalización del aborto es un hecho, como por ejemplo en Brasil. Y durante esta epidemia no hubo una mejora real de los derechos en salud sexual y reproductiva. Es por eso que, con todas las experiencias anteriores, este artículo se publicó en la prestigiosa revista biomédica The Lancet en marzo de 2020, fecha en la que nos estábamos confinando aquí en España. Ya se hablaba de los efectos de género que tendría la pandemia de COVID en las mujeres, porque en las crisis sanitarias anteriores no se ha priorizado una respuesta social y se han olvidado desigualdades estructurales como la desigualdad de género por responder de una manera rápida a una respuesta biomédica. Además, como también comentaba la doctora Ruiz, tenemos que hablar de la interseccionalidad, ya que hay distintos ejes de opresión que van a modificar tanto la capacidad de infectarse como de poder acceder al sistema de salud y tratar una enfermedad. No es lo mismo, como comentaba, una mujer racializada, de minorías étnicas, diferentes orientaciones sexuales, identidades, etc. De hecho, ya al principio de la pandemia de COVID se hablaba del grupo BAME, Black Asian Minority Ethnic, como grupos de población en riesgo de tener peores índices en enfermedad por COVID. Entonces, ¿cómo ha podido afectar la pandemia los servicios de salud sexual y reproductiva? Sabemos que las mujeres embarazadas han visto reducidas sus visitas antenatales, que quizás antes no había suficientes, pues
durante estos meses ha habido menos. Aquí en nuestro medio no lo hemos notado tanto porque se han suplido por visitas telefónicas, pero en otros muchos países esto puede producir un aumento de complicaciones, un aumento de mortalidad, ha habido menos partos atendidos por profesionales sanitarios, etc. En cuanto a salud reproductiva, las mujeres han tenido menor acceso a métodos de planificación familiar o a un aborto seguro. Lo mismo, esto en cuanto a planificación familiar no nos ha tocado tan de cerca en España, sí el hecho de la interrupción voluntaria del embarazo, ya que, como sabéis, no se da en todas las comunidades autónomas y la visita para conseguir una interrupción voluntaria ha de ser presencial y durante el confinamiento estaba prohibida la movilidad entre comunidades, con lo cual esto también nos ha podido afectar. En cuanto a salud sexual, en todos los países del mundo se ha incrementado la violencia de género, incluyendo física, mental y sexual. Y esta estimación del Fondo de Población de las Naciones Unidas dice que por cada mes de confinamiento se han aumentado adicionalmente 5 millones de casos de mujeres que han sufrido violencia de género. Esto, añadido a una cronicidad por un retraso en el diagnóstico por menores visitas de salud sexual, aumentaría los casos de infecciones de transmisión sexual. Y es que una encuesta realizada por la Organización Mundial de la Salud dice que 7 de cada 10 países han sufrido trastornos en los servicios anticonceptivos y que 6 meses de cierre van a corresponder con 47 millones de mujeres que no tengan acceso a métodos seguros anticonceptivos modernos. Y esto se estima que puede causar 7 millones de embarazos no deseados. En este gráfico lo que vemos son las necesidades insatisfechas de anticonceptivos modernos en la región de América Latina y el Caribe y vemos como desde 1994 en la Conferencia de Población y Desarrollo del Cairo, que fue donde se sentaron las bases de la salud sexual y reproductiva como un pilar prioritario en la atención a salud pública y donde se establecieron la definición de salud sexual y reproductiva y los derechos, además que los gobiernos deberían garantizar estos derechos a todas las personas sin discriminar por base a su sexo, género u orientación, etc. Desde entonces se ha ido disminuyendo el porcentaje de personas que no tienen satisfechas sus necesidades de anticonceptivos. Sin embargo, las estimaciones que hacen para este año, para 2020-2021, solamente en la región de América Latina y Caribe, es que el escenario más optimista que suba a un 14,5%, pero el pesimista puede hacer que nos retrasemos 30 años en los avances que habíamos conseguido en cuanto a anticonceptivos. Además, un dato escalofriante es que debido a este empobrecimiento se estima que 13 millones de niñas, bueno, que se van a producir 13 millones de matrimonios infantiles adicionales en los próximos años. Y quería recalcar aquí esta imagen de una ONG noruega en la cual una niña iba escribiendo en su blog acerca de la boda que le iban a concertar con un señor mayor y cómo todas nos escandalizamos hace años diciendo cómo puede pasar esto. Bueno, al final esto era un montaje, era una ONG noruega, pero hizo llamar la atención de por qué nos escandalizamos al ver que a una niña se le casa con un señor mayor aquí en Europa, sabiendo que ocurre en tantos otros países y por qué no hacemos nada por ello. Es igual de horrible en un sitio que en otro. Además, esta imagen quiere representar este círculo de pobreza y enfermedad que se ve en muchos sitios, con un ejemplo específico en salud sexual y reproductiva, ya que si hay que asumir unos gastos de bolsillo extra para poder acceder a un método de planificación familiar, ya sea los anticonceptivos, y las personas no tienen acceso, puede ser que se produzcan más embarazos no deseados, los cuales tendrán problemas de acceso al sistema de salud y habrá una disminución de la salud tanto materna como neonatal o infantil. Algunas mujeres llegarán a realizarse un aborto clandestino, con lo que ello supone para incrementar la mortalidad materna, y quienes continúen con el embarazo, muchas mujeres o niñas adolescentes dejarán los estudios, lo cual hará que tengan peores oportunidades laborales, las vuelvan a sumir en la pobreza y volvamos a empezar este ciclo de pobreza-enfermedad que vemos en muchos otros ejemplos. En España sabemos que se han reducido las visitas prenatales y se han cerrado grupos de apoyo a la lactancia, al parto. Se ha sobre todo empeorado la salud mental de muchas mujeres que pensaban que iban a tener que encarar el parto en soledad, etc. Sin embargo, en cuanto a anticonceptivos no hemos visto modificaciones, ya que se adquieren en farmacia
Y sí que se han modificado algunos criterios para concertar citas presenciales, para interrupciones o para extraer el DIU. Y también ha podido haber un retraso en el diagnóstico de enfermedades o de transmisión sexual. Las soluciones, yo creo que invertir en salud pública ahora y siempre y en servicios de salud sexual y reproductiva y no dejarnos engañar por esta tiranía de lo urgente, ¿no? En cuanto a salud materna, hay que suplir las necesidades. Si no se pueden realizar visitas presenciales, hay que optar por grupos online, telefónicos, de apoyo psicosocial. En cuanto a salud reproductiva, hay que ingeniárselas para ver de qué manera distribuir los métodos anticonceptivos. En algunos países lo que se ha hecho es que junto a las consultas COVID se ha dado a las mujeres estos anticonceptivos. Y las redes sociales y medios de comunicación han sido una vía muy importante para empoderar a las mujeres durante estos meses. También las líneas telefónicas que se han abierto para ayudar a víctimas de violencia sexual y de género han sido importantes, y lo que hay que hacer es prever antes del nuevo confinamiento, si hay un nuevo confinamiento, para que no tengan que volver a encerrarse con los agresores. Y ante todo, pues realizar análisis con perspectiva de género, como los trabajos que hace la doctora Ruiz y muchos otros, y por acabar con algo bueno, como ellas ya han comentado, todas las iniciativas globales que se han ido creando acerca del COVID y género. Y por último también creo que muchas mujeres investigadoras que antes quizás no tenían esta perspectiva de género, al verse abrumadas por la carga de trabajos en casa y fuera, se han dado cuenta de que en realidad el feminismo es cosa de todas y hay que implicarse más para conseguir una igualdad real y no perpetuar los roles de género. Y nada, acabar con esta frase de Simone de Beauvoir, porque está más claro que nunca ahora que bastará una crisis política, económica, religiosa para que los derechos de las mujeres se cuestionen. Estos derechos nunca son adquiridos, deberéis permanecer alerta durante toda vuestra vida. Pues esto es lo que nos ha tocado y muchísimas gracias. Cualquier cosa, aquí tenéis mi email. Fenomenal, Elena. Muchísimas gracias por la presentación y también por todo el trabajo que estás realizando. Y me gusta mucho la frase de Simone de Beauvoir, que como feminista de los años 70 y 80, de ver que se ha vuelto de moda esta frase de ella. Muchísimas gracias. Antes de las intervenciones de los representantes de Consejería de Sanidad, damos una oportunidad a los escuchantes de realizar preguntas. Y se puede hacerlo levantando la mano, que es el símbolo arriba, o bien de abrir el micrófono y ir directamente a preguntar a las ponentes María Teresa o Elena. Y María Teresa, solo comento que como científica comparto tu comentario, que estamos viviendo un experimento fascinante. Pero por otro lado, de ver las cifras que nos ha presentado Elena y de pensar en 7 millones de mujeres embarazadas, 7 millones de mujeres que tienen que gestionar estos embarazos, también me genera una tristeza por este experimento que estamos viviendo. Entonces, me gustaría que comentes, María Teresa, un poco de tu perspectiva como pionera en este campo de perspectiva de género, cómo tú ves el contenido de la charla de Elena. Pues, ¿me oís? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Sí, se te escucha. ¿Me oís? Adelante, sí. Pues muy necesario. Yo me he limitado a un ámbito donde se pueden producir, según la Organización Mundial de la Salud, sesgos de género, ¿verdad? Donde se pueden producir desigualdades de género, pero sin duda el grupo vulnerable o otros grupos vulnerables, pues hay que tenerlos en cuenta y aportar
información, porque sabemos que no es lo único importante, pero claro, es necesaria para tomas de decisiones. Y a mí me parece que el ámbito doméstico y en concreto el de la salud sexual y reproductiva es uno de los prioritarios. Es que no tengo nada más que decir que es muy relevante. Muchas gracias. Gracias. Y parece que alguien tiene pregunta. ¿Es Catalina? Hola. Adelante. Vale, muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar a María Teresa y a Elena por sus magníficas e iluminadoras presentaciones. La verdad es que son de una gran calidad y nos hacen pensar a todas mucho. Muchas gracias, de verdad. Y respecto a lo que ha comentado María Teresa de la escasez de datos, de la miseria de datos y de la opacidad de las mujeres en los datos, cosa con la que yo en sociología también llevo tiempo encontrándome, las brechas de datos, se me ocurre que a lo mejor valdría la pena hacer alguna cosa conjunta. Tú has intentado que te dieran datos y ya ves, estamos ocupadas, ¿no? Te han dicho al final los de transparencia y los otros ni te han contestado. Entonces se me ocurre que si quieres, podríamos presentar en AMIT, que no recuerdo ahora si eres socia o no, pero es la asociación que a más científicas de toda España reúne. Estamos ya cerca del 1.000.000. Entonces, a lo mejor desde AMIT, que representamos a 1.000.000 de científicas, podríamos presentar, estoy hablando por mí misma, pero yo creo que la Junta Directiva estaría de acuerdo, presentar una reclamación y hacer además una demanda pública, es decir, presentarlo a los ministerios correspondientes, que sería, pues no sé, al INE, al Ministerio de Sanidad, a los que fuera de razón, de quien dependa la transparencia, presentarlo y hacer además, en AMIT tenemos una periodista que nos ayuda a hacer una presentación pública y una denuncia de que no sabemos qué pasa con las mujeres en mitad de esta pandemia y a pesar de cuánto contribuimos las mujeres al bienestar de la gente sana y de la enferma. Entonces, si quieres, hablamos de manera bilateral las dos y yo hago la propuesta a MIT y por si, en fin, a veces cuando se les afea la conducta en público también, pues las autoridades acaban reaccionando y estas cosas. Lo dejo a tu discreción. Sí, sí, no, me parece fenomenal, Capitolina. Solamente decir que Transparencia hizo bien la gestión, lo envió al Ministerio de Sanidad y el Ministerio fue el que dijo que era mucho trabajo. Y claro, Transparencia ya nos pasó a nosotros la respuesta del Ministerio, que es cómo funciona. Es decir, que es el Ministerio, y bueno, yo diría que también es complicado aquí en la Comunidad Valenciana obtener la información. Entonces, me parece genial poder gestionar este asunto. Porque en definitiva, los datos no los queremos para hacer estudios en un futuro. Los datos se necesitan para tomar decisiones en el presente. Y por lo tanto, a tu disposición en este sentido. Gracias. Muy bien, fenomenal. Si a mí podía ayudar a solucionar este problema de falta de acceso a los datos. María Teresa y también Elena, yo he visto esta semana datos de Estados Unidos en que han empezado a analizar género por las olas. Y hay muchísima diferencia entre la distribución de casos por género entre la primera ola y la tercera ola que aún estamos viviendo. Entonces, si tenéis algunos comentarios sobre efectos de género en las distintas fases de pandemia que hemos vivido hasta ahora. ¿Puedes describir cómo son las diferencias mínimamente? Vale. Por ejemplo, en la primera ola ha habido muchas más. Estos son datos de Estados Unidos por estado, ¿vale? Y ha habido mucho más casos de mujeres en la primera ola y en la tercera ola parece que hay más casos, más incidencia en hombres.
Aquí, en cuanto al indicador que se llama exceso de mortalidad, este del programa MOMO, ahí donde yo os he mostrado ese exceso de mortalidad hasta el mes de septiembre. A partir de ahí se igualan las cifras en 21% en exceso de mortalidad en ambos sexos, y en este momento el exceso de mortalidad de los hombres ha superado al de mujeres, o sea que coincide con lo que estás diciendo respecto a Estados Unidos, ¿vale? Eso por una parte. Ahora las razones, yo las razones la veo, como os he explicado, que he estudiado más bien la primera ola, las veo en lo que explicaba, ¿no? Que inicialmente las mujeres dentro del hogar, que se mueven dentro de las tareas domésticas y reproductivas, no estuvieron inicialmente tan expuestas a la movilidad, ¿no? al efecto del transporte, que es un importante factor de riesgo, y luego ya en cuanto al ámbito laboral productivo remunerado, que todavía hoy por hoy desafortunadamente hay más hombres que mujeres que participan en este sector, ¿no? Entonces fue cuando se meten dentro todo el mundo de la familia, dentro del hogar, que aumenta la exposición de las mujeres que dentro del hogar, las que no se movilizaban tanto para llegar al puesto de trabajo. Eso en cuanto a la primera ola. Ahora, en cuanto a la cuarta ola, o sea, la tercera, cuarta, pues yo creo que ahí hay. Esta última ola no lo tendría que pensar, sinceramente. Vale. Te mandará el link de estos datos que acaban de salir ya esta semana, ¿vale? Te los mando. ¿Más preguntas para la ponente? Una cuestión que sí que es importante tener en cuenta, que es que en un determinado momento hay que tener en cuenta el peso de los trabajadores, que suelen ser hombres, trabajando en los servicios estos que se han denominado imprescindibles, ¿no? No digo sector sanitario. Sí. Digo, el resto de los trabajos de reparto, etcétera, que suelen ser más hombres que mujeres. Pero dicho esto, tendría que estudiar los datos más, ¿vale? Vale, muy bien. ¿Más preguntas para las ponentes? Pues si no, pasamos a la intervención de Palmira Muñoz, que es la responsable de la Unidad de Igualdad en la Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública. Palmira también es impulsora y veterana de las jornadas del Día de Mujer y Niña en Ciencia. Y muchas gracias, Palmira, por tu apoyo constante a la investigación biomédica y sobre todo de apoyar la filosofía y práctica de investigación con perspectiva de género. Gracias. Gracias, Débora. Gracias, Teresa, Elena, Capitolina, que también ha intervenido. La verdad es que son ya, creo que 4 años, bueno, 5 desde que se creó la Unidad de Igualdad en la Consellería, que tenemos una filosofía y ha sido una línea de trabajo, yo creo que con mucha ilusión, no sé si prioritaria, pero sí con mucha ilusión, de entender que incorporar la perspectiva de género, todo lo que Elena y principalmente también Teresa han estado exponiendo ahora y en otras intervenciones que ha tenido en estas jornadas, pues ha sido fundamental, porque la investigación sanitaria, que es lo que nos ocupa en la Consellería de Sanidad a través de estos institutos y fundaciones que la realizan, pues podemos decir que es un sector feminizado. Hay muchas investigadoras, mujeres que se están incorporando, investigadoras, y que hemos intentado pues también que mejoren sus condiciones laborales a través de los planes de igualdad que comenzamos con no teniendo ningún plan de igualdad en ninguna fundación o instituto, y actualmente podemos decir que de los 7 institutos, salvo el que está en el provincial de Castellón, que creo que son 10-12 personas de plantilla, el resto de institutos, aún no tener la obligación legal de realizar sus planes de igualdad, pues sí que se han apuntado inmediatamente a realizarlo. Ahí ya vamos viendo, pues bueno, esas dificultades que tienen las mujeres investigadoras para mejorar sus condiciones
y para también estar en esos puestos directivos que también habéis señalado en algún momento cómo de importante es que la mujer se sitúe allá donde se decide, sea cómo investigar, qué investigar, dónde se invierte el dinero, pero bueno, también en las propias investigaciones, ¿no? A través de liderar esos grupos de investigación que se van realizando. Es un momento en el que, claro, este año tocaba hablar de la COVID y el impacto tan tremendo a todos los niveles que ha tenido en nuestra sociedad, en la investigación, pero también en el empleo de las mujeres y los hombres, pero también en cómo pues, va a afectar a nuestra salud. Se han dicho muchas cosas muy interesantes, no voy a ser yo quien vaya a poderos dar más luz, porque después de haber escuchado a Elena y a María Teresa no voy a poder decir nada más. Sí, pues incidir en cómo de importante, yo lo he aprendido mucho de María Teresa porque hemos trabajado algunas cosas juntas, nos conocemos hace muchos años y es una de mis grandes profesoras en estos temas. Y es cierto que no podemos olvidar cómo una situación tan grave como la COVID tiene tantísimas implicaciones a la hora de abordar una visión de género. Las dificultades o las implicaciones que va a tener a nivel del empleo, sectores sociosanitarios feminizados, donde las mujeres están viviendo unas situaciones de estrés tremendo, donde tienen una mayor exposición a la propia COVID, como porque estamos hablando de sector sanitario, sector sociosanitario, pero también cómo están afectadas las mujeres que están trabajando en el sector servicios de la sociedad en general y que en estos momentos, pues bueno, las situaciones de ERTE o cierre de empresas es tremenda, con lo cual también van a tener esa mayor dificultad muchas mujeres para recuperar el empleo que tanto les cuesta incorporar. Y habéis hablado incluso del teletrabajo, es un tema apasionante y permitidme que diga dos frases simplemente porque en estos momentos ha venido para quedarse y se está poniendo mucho acento en el teletrabajo. Yo soy defensora del teletrabajo, pero igual que soy defensora del teletrabajo porque negarlo sería negar el avance tecnológico y negar el futuro, también es cierto que debemos de plantearnos qué entendemos por teletrabajo, cómo se regula y cuáles son las condiciones en las que hombres y mujeres se enfrentarán al teletrabajo. No va a ser igual. Se está confundiendo y se está asociando teletrabajo con conciliación de la vida familiar y personal. Y eso es un grave error. No podemos caer en que el teletrabajo consista en que la mujer se quede en casa a trabajar y al mismo tiempo cuidar de las personas a cargo o realizar las tareas del hogar y perder el contacto con la empresa, perder esos contactos que hablabais de estar ahí en el día a día de las investigaciones, más allá de poder avanzar en momentos determinados a través del teletrabajo. Y son reflexiones que desde el punto de vista del impacto de género tenemos mucho que investigar y mucho que decir. Y por supuesto que respecto a las investigaciones, en estos momentos también me parece muy interesante, al hilo del contexto en el que estamos, que las instituciones, los organismos públicos, las administraciones, hagamos una reflexión sobre qué ha pasado con la COVID, dónde estaba nuestra investigación, en este caso fijaos que es muy sanitaria y farmacológica y de otras tecnologías faltaría más, pero también el grueso quizás sea la investigación sanitaria. ¿Dónde está situada la inversión en investigación sanitaria en España? Porque nos ha pillado, como se suele decir, permitidme la expresión, nos ha pillado mirando para otro lado y dependemos de manera tremenda de otros países y a nivel de vacunas o a nivel de otras cuestiones o tratamientos, el esfuerzo de todas las personas que están dedicadas a la investigación en España en estos campos es tremenda, pero en unas condiciones laborales o incluso de dinero que nos debe de hacer reflexionar si España, con tanta cantidad de talento que tiene, y vuelvo a decir que en el caso de la investigación sanitaria, mucho talento femenino,
se tiene que ir fuera o es precario, y no es hora de volver a replantear que esto nos ha de servir como un ejemplo más para que aumente la inversión en investigación, en este caso sanitaria. Con eso mejoraríamos también mucho pues, todos los grupos y todas las fundaciones e institutos que tenemos en marcha y que, como digo, en muchas ocasiones son las mujeres quienes están ahí por esa feminización del sector sanitario. Yo, bueno, pues pensar que aporto mi granito de arena, no mucho más, pero que, bueno, que vamos a seguir ahí, pues por lo menos para seguir poniendo en el candelero el tema. Javier es un gran aliado y vamos a seguir trabajando en que la investigación sanitaria, que es tan fundamental para el progreso de un país o una comunidad como nosotros, pues tenga un papel más relevante, y con ello también contribuyamos a mejorar la investigación con perspectiva de género, incorporar esa categoría de género a nuestras investigaciones, desde el diseño, desde las personas que la lideran, a evitar todos esos sesgos de género que es tan experta Teresa, y que ya nos ha comentado, evitarlos, porque al fin y al cabo eso es incorporar calidad a la asistencia sanitaria y a la investigación sanitaria. No es ni más ni menos, ya es mucho, es calidad y evitar grandes desigualdades que se puedan producir pues por no tener en cuenta pues esos infradiagnósticos, ese no tener en cuenta que la vacuna puede afectar de una manera diferente a mujeres y hombres, etcétera, 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 y que, bueno, Teresa nos hablaría horas y horas al respecto. Luego, ahondar en incorporar como categoría de análisis el género, las implicaciones de género, más allá de dividir los datos en hombres y mujeres, pues es muy importante. Creo que esa es la línea, y esperemos que de estas jornadas y muchas otras pues vayamos por lo menos sensibilizando a todas las personas en estos asuntos, y volvamos a encontrarnos muy pronto pues de una manera más presencial. Gracias a todas, y ya no os quiero entretener más y doy paso a Javier Burgos, que es nuestro director general y que seguro que tiene también algunas cosas que contarnos. Pues nada, gracias Palmira. Simplemente pues refrendar todas y cada una de las palabras que has dicho desde el punto de vista de consellería, y también felicitar al resto de ponentes por las presentaciones tan preclaras, ¿no? y tan necesarias ahora mismo. Nada, agradecer que el príncipe Felipe haya organizado la reunión, y ponerme en mi nombre y en nombre de la Consellería y de mi Dirección General a vuestra disposición pues para seguir avanzando en este camino que resulta tan necesario para alcanzar la igualdad. Y yo siempre, en estas circunstancias en las que hablamos mucho de la mujer, a mí me gusta pensar mucho también en la niña, ¿no? En la niña, que es el futuro, las generaciones venideras que tienen que alcanzar ya una igualdad total, y que es ahí ahora mismo donde tenemos que sembrar, ¿eh? Entonces, pues nada más, pensar en ellas, pensar en la aplicación de la ciencia, la divulgación de la ciencia, pensando mucho en la niña como semilla de futuro para una igualdad total. Y poco más que decir por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Palmira, y muchas gracias, Javier, por vuestros comentarios. Paloma, totalmente de acuerdo contigo en los comentarios sobre conciliación y teletrabajo. E incluso en el estudio de Harvard que yo he mencionado antes, este intento de combinar teletrabajo y conciliación ha sido el motivo principal para que las mujeres científicas han tenido una reducción en su producción durante estos meses. Y Javier, yo creo que tu comentario sobre las niñas
y de reconocer su importancia en este día para generar un futuro mejor para todos, también ha sido un comentario muy acertado. De nuevo, agradecer a María Teresa y Elena, no solo por sus presentaciones, sino por realizar investigación de género en nombre de todos y enseñar a otros científicas y científicas metodología tan importante en este campo. Y gracias también a Yolanda y Pilar por toda su ayuda y los informáticos nuestros para ayudarnos siempre con este formato de online. Y solo quiero terminar diciendo que el 8 de marzo, el Día de Mujer, está a la vuelta de esquina. Y comentaros que el tema este año es liderazgo por mujeres, creando un mundo de igualdad en la época post-COVID, ¿vale? Son temas que todos hemos mencionado hoy y yo creo que por la importancia que ha tenido la pandemia en todas nuestras vidas, pues el enfoque de 8 de marzo seguirá en esta línea este año. Gracias de nuevo a todos y todas, a la gente que han conectado para escuchar la jornada y que feliz 11 de febrero otra vez. Gracias por estar con nosotros. Chao. Chao.